Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a hacer el solucionario de bloque de economía del último simulacro del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tomado hace pocos días. Este corresponde al área D, que es el área de economía y ciencias contables administrativas. Entonces, sin más preámbulo, vayamos a resolver, vayamos a los ejercicios. En la pregunta 75 te dice, ¿no? Alfred Marshall formuló por primera vez la ley de demanda, pero primero mencionó que según la información obtenida por Giffen, en el caso de las personas más pobres, un aumento del precio del pan provocaba un aumento del consumo de dicho bien, ¿no? En la literatura teórica de la ciencia económica ello fue una paradoja de Giffen. Asumiendo que Q corresponde a la cantidad y P a su precio, ¿cuál de las siguientes gráficas que representa correctamente la curva de demanda por dicho bien? Ya, aquí hay que hacer ciertas precisiones históricas. ¿Ok? Primero, tanto la ley de la demanda como entre comillas, ley de la demanda y ley de la oferta, no son leyes en el sentido físico del término. Por ejemplo, cuando ustedes llevan física y llevan teoría de la gravedad, a ustedes, eh, por ejemplo, ¿no? El ejercicio usual es el siguiente, ¿no? Ustedes sostienen a una cierta altura un determinado objeto, ustedes sueltan ese objeto y ese objeto cae hacia la Tierra. No habrá un solo punto de la Tierra en la que ese objeto caiga hacia arriba. Esa es una ley en el sentido físico. En economía no opera de la misma forma y no opera igual. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en el caso de la demanda hay al menos un caso especial en el que rompe dicha relación. ¿Okay? Uno de esos casos es el Big Giffen. Segundo, Marshall no es el primero en enunciar esa ley, entre comillas, ley de la demanda, ¿no? Ese privilegio corresponde a, como lo pongo ahí, a Charles Debenham en 1699 y Gregory King en 1696. Ellos publican un artículo en el cual da cuenta sobre ciertos hechos estadísticos en el precio y cantidades de determinados bienes en Inglaterra, si mal no recuerdo, es en Inglaterra. ¿Okay? Ellos son los primeros en enunciar una ley de demanda más o menos como la que existe, como la que ustedes ven en sus libros. Lo que sí hace Marshall es que sí da cuenta del, del hallazgo de Giffen y sí le da nombre al hecho de Giffen, ¿no? Él es, el que él es el que le da el nombre de paradoja de Giffen. Sin embargo, Marshall no puede explicar el porqué del fenómeno. Habría que esperar unos 20 años después a la publicación del texto de Marshall a un economista ruso llamado Eugene Slutsky. Lo que hace Slutsky es separar el efecto total de un cambio en el precio en dos efectos, un efecto sustitución y un efecto ingreso. A través del análisis de cada uno de estos efectos es que se puede determinar por qué esa demanda de bien Giffen tiene pendiente positiva. Y es porque el efecto ingreso contrarresta totalmente, en el caso del bien inferior, contrarresta totalmente el efecto sustitución. ¿Okay? Bueno, eso ya lo van a ver lo que vaya de economía, van a verlo a lo largo de todos los cursos de economía, porque el efecto, la ecuación de Slutsky es omnipresente en toda la microeconomía. En todos los temas de microeconomía existirá una ecuación de Slutsky que separe los efectos totales en efecto sustitución y en efecto ingreso. Es omnipresente en todos los cursos de microeconomía. ¿Ok? Entonces la respuesta para esta pregunta sería la C, perdón, la 3, solo 3, entonces la C, solo 3, que es el gráfico con demanda con pendiente positiva. ¿Ok? Entonces pasemos inmediatamente a la siguiente pregunta. Luis es un economista que labora en el MEF, efectuando proyecciones sobre producto, sobre PBI y tasa de inflación. En tanto que Raúl, también que es economista, trabaja en el Ministerio de Agricultura haciendo seguimiento a la evolución del precio internacional de los productos agrícolas. Dado que el campo de estudio de la economía con macro y micro, cuál es el campo de acción en el que desarrollan profesionalmente Luis y Raúl. Entonces, aquí hay que hacer una precisión. Actualmente la micro y la macroeconomía ostentan metodologías en común. Es decir, ambos parten del comportamiento individual para la explicación de fenómenos macroeconómicos.
En otras palabras, para la macroeconomía, el estudio de los agregados ya no es el principal campo de estudio. ¿Ok? Ahora, tradicionalmente es cierto que a los macristas se le han encasillado al estudio de los agregados macroeconómicos, como PBI y tasa de inflación. Tradicionalmente también es cierto que a la microeconomía se le ha encasillado al estudio de agentes, mercados, agentes individuales, mercados agrícolas en economías abiertas, etc. Por tanto, la alternativa correcta vendría a ser la B, en la que Luis se le encasilla en macro y a Raúl se le encasilla en micro. Pero ojo, ya les voy diciendo que actualmente ya casi no hay diferencia entre micro y macro, porque ambos parten del comportamiento individual de los agentes para la explicación, en el caso de la macroeconomía, de los fenómenos macros. ¿Ok? Entonces aquí la respuesta correcta sería B. Vayamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿no? Asuma que el mercado de efectuados trabajo puede ser explicado utilizando el modelo de competencia perfecta, siendo la demanda de L y la oferta de OL. En el gráfico se aprecia el salario W0, que es el salario de equilibrio, empleo de equilibrio, Suponga que el gobierno de turno decide intervenir en dicho mercado estableciendo un salario mínimo. Indique el área que corresponde al excedente de la demanda de trabajo. Ok, mire. El salario de equilibrio es W0, en el punto de equilibrio es 0, con trabajo de equilibrio L0. El gobierno establece un salario mínimo WN, pero a este nivel de salario, la cantidad de empleo se define por el lado corto, en este caso la demanda. Aquí, el empleo de equilibrio vendría a ser LM. Por tanto, vendría a ser el equilibrio de LM. Ahora, ¿qué es un excedente de demanda? ¿Qué es el excedente el excedente de demanda? El excedente de demanda no viene a ser más que la diferencia entre la máxima disposición a pagar, que es representado por la función de demanda, y el precio que paga. La máxima disposición a pagar menos el precio que está pagando. ¿Ok? Entonces, esta área A, del gráfico de la derecha, ¿no es cierto?, viene a ser el excedente de demanda. Esta área A se corresponde con el área A del gráfico propuesto. Entonces, esta área A, que usted ve en el gráfico propuesto, viene a ser el excedente de demanda. Las áreas B y D vendría a ser el excedente del productor, en este caso el excedente de la oferta. Porque los trabajadores, al nivel del salario WM, a nivel del salario mínimo, solo ofrecen esta porción de su función de oferta. Por lo tanto, esta diferencia vendría a ser el excedente del oferente, de los ofertantes de trabajo. C y E viene a ser algo que se denomina en economía como pérdida de eficiencia social. Es un área de bienestar que no se va, que en la redistribución o en la aplicación del salario mínimo no se va a la demanda y no se va a la oferta. Es algo que se pierde entre comillas. Es una pérdida en términos de excedente de bienestar. Esta área F en este contexto no significa nada, pero sí va a cobrar relevancia en economía abierta. ¿Ok? Entonces, para el gráfico propuesto, el excedente de demanda viene a ser solamente A. BD es un excedente de oferta, CE es una pérdida de eficiencia social, F cobra relevancia en economía abierta. Entonces la alternativa correcta aquí viene a ser la alternativa A, solamente A. Como estaba comentando, el exceso de demanda es la máxima disposición a pagar representado por la función de demanda menos el precio que efectivamente paga, en este caso P0, que vendría a ser aquí el salario mínimo. ¿Ok? Entonces, esa área corresponde con esta área A del gráfico propuesto. En la pregunta 78 lo que te dice es una pregunta interesante porque va a permitir explorar más detalles sobre la función de demanda de dinero, ¿no? A ver, dice, la persona necesita dinero debido a que sus dineros y gastos no acontecen de la misma manera simultánea. Por ejemplo, Lorenzo, al recibir su salario el último día cada mes,
pero durante dicho periodo debe adquirir alimentos, agua, luz, telefonía, otros gastos. La necesidad de tener dinero únicamente para pagar la adquisición de bienes y dichos servicios ya programados constituye. Ok. El estudio de la demanda de dinero actual no parte es decir, parte de algunos enunciados propuestos por Keynes allá por el año 36, ¿no? Keynes, cuando trata sobre la demanda de dinero, establece tres formas de demanda de dinero. Una demanda por transacción, una demanda por especulación y una demanda por precaución. Keynes profundiza más la demanda por precaución. ¿Por qué? Porque eso le va a servir para incluir en su modelo de inversión los espíritus animales. Ok, pero ese es otro tema. Keynes no ahonda o no profundiza sobre la demanda de dinero por transacciones. Esta labor la hace mucho tiempo después, 20 años después, al aporte de Keynes, dos señores. Un señor que se apellidaba Baumol y otro señor que se apellidaba Tobin. ¿Qué es lo que hacen estos señores? Hacen lo siguiente, ¿no es cierto? Este T es un periodo temporal. T1 puede corresponder al inicio de cada mes o al final de cada mes, en la que tú recibes tu salario W0. Es decir, en T1, T2, T3 son los periodos de tiempo en la que tú recibes tu salario. Y a lo largo del tiempo, hasta llegar hasta el siguiente periodo de pago, ese saldo se va gastando. Es por eso que esta pendiente tiene pendiente positiva, pendiente negativa, perdón, porque representa el saldo que va quedando después de gastar. Eso hace que esta área que ustedes ven aquí, que corresponde a cada una de estas áreas, corresponde al gasto realizado por todos los bienes en la que tienes que adquirir. ¿Ok? Entonces, que viene a ser el gasto realizado en todos los bienes que componen tu canasta de consumo, así en este periodo y durante este otro periodo. ¿Ok? Entonces, recibes el pago en el periodo T1 y a lo largo de este periodo, hasta llegar hasta el siguiente periodo, ¿no es cierto? Haces el gasto mencionado en bienes y servicios. Por lo cual tu gasto o tu saldo disponible va cayendo. Eso pasa después de T2 y eso pasa después de T3. ¿Okay? Entonces el área que ustedes ven aquí, el área G, corresponde al gasto realizado en la canasta de bienes y servicios que consume esta gente. ¿Ok? Ahora, este modelo tiene ventajas porque nos va a permitir encontrar el costo de mantener dinero, que no solo es un costo especulativo de tasa de interés, sino un costo de ir al banco determinadas veces durante los periodos de pago. Determinadas veces durante los periodos de pago. ¿Por qué? Porque entre T1 y T2 van a haber ciertas veces en las que tú tienes que ir al banco a retirar dinero. No solo al banco, ¿no? A cualquier institución financiera en la que tú tengas que retirar el dinero, en la que tú tengas que retirar fondos para obtener dinero. ¿Okay? De eso más o menos trata este modelo de transacciones. Este modelo que ustedes ven acá, formulado por Baumol y Tobin, es uno de los primeros modelos que tú estudias en teoría monetaria y constituye uno de los primeros fundamentos de la demanda de dinero por transacciones, ¿no? Por la demanda de dinero por transacciones. Un modelo de la mitad del siglo pasado, ¿okay? Que se sigue estudiando aún hoy. Entonces aquí la alternativa correcta viene a ser el caso de la demanda de dinero por motivo transacción. Y este modelo corresponde justamente con el enunciado. Recibes tu ingreso un fin de mes o un inicio de mes y lo vas gastando, ¿no es cierto?, uniformemente hasta el siguiente periodo de pago. Y ese ciclo continúa nuevamente cuando recibes tu salario por segunda vez. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, esta es una demanda de dinero por transacciones. ¿Ok? Entonces vamos a la siguiente pregunta. Una consultora de estudios económicos realizó un estudio sobre impuestos progresivos y regresivos.
concluyó que los impuestos regresivos benefician a los que tienen renta más alta. Los impuestos progresivos no favorecen a los que tienen rentas altas. Un impuesto progresivo es el impuesto a la renta. El IGB no es un impuesto regresivo. ¿Cuál de las afirmaciones es falsa? A ver, un impuesto es regresivo cuando graba una menor parte de tu ingreso conforme este ingreso aumenta. Por lo tanto, va a beneficiar más a los que ganan más. La primera es verdadera. Un impuesto es progresivo cuando graba una mayor parte de tu ingreso conforme este ingreso aumenta. Por tanto, los de mayores ingresos se ven afectados. La 2 también es verdadera. El impuesto a la renta el impuesto a la renta se divide en categorías, ¿no? Primera categoría, segunda, tercera, cuarta categoría, hasta quinta categoría. ¿Ok? Entonces, mientras más alto ganas, el impuesto a la renta se incrementa. Entonces, el impuesto a la renta viene a ser un impuesto progresivo. El impuesto, acá el impuesto al IGB, no debería decirlo así, simplemente el IGB es un impuesto regresivo. Claro que sí. Perdón, te dice, no es un impuesto regresivo. Es un impuesto regresivo. ¿Por qué? Porque gastes mucho, gastes poco, siempre te va a cobrar el mismo nivel del impuesto, que es el 18%. Es decir, independientemente de tu ingreso, tú siempre vas a pagar el 18%. Y si no aumenta, perdón, y como este impuesto no se incrementa no se incrementa directamente al gasto que tú realices, entonces es un impuesto regresivo. ¿Estamos? Entonces el IGB es un impuesto regresivo puesto que grava un importe fijo del gasto realizado. ¿Ok? Entonces aquí la alternativa es la alternativa B, ¿no? Solo 4. Esta parte es falsa. Es un impuesto regresivo. Esta es otra pregunta más interesante que he visto en el simulacro. Entonces más o menos es así, ¿no? Tiene dos grupos de bienes, uno transable y otro no transable. Te dice que en el grupo de bienes no transales el precio se define por la fuente de demanda y en el sector de bienes transables los precios se definen por un mercado internacional. Dice, ¿no? En el marco de una economía pequeña y de competencia perfecta, si hubiera una caída de la demanda doméstica, ¿cuál sería la tendencia del índice de precios al consumidor? A ver, en primer lugar lo que te dice, ¿no? Si hubiera una caída de la demanda doméstica, pero no te dice a cuál de los bienes está dirigida esta caída de la demanda. Por tanto, se va a distribuir entre los bienes no transables y transables. Ahora, como en el caso de los bienes transables, el precio se define por la oferta y la demanda, la caída, ¿cierto? La caída de la función de demanda, entonces, la caída de la función de demanda, va a traer como consecuencia una caída en el precio. ¿Ok? Una caída en el precio. Y por lo tanto una caída en el índice de precios. Ahora veamos el sector transable. Esta caída de la demanda no va a afectar el precio del bien. ¿Por qué? Porque este precio está determinado por el mercado internacional, como te dice el problema. Una pequeña precisión. Esta distancia que se ve acá son las exportaciones para este bien. Como la demanda está cayendo y el precio no varía, estas exportaciones se incrementan. Ahora las exportaciones, este es 1 y este es 2. Si las exportaciones se incrementan, es decir, las exportaciones 2,
que es la distancia entre A segunda y A, viene a ser las exportaciones en el nuevo caso, cuando la demanda ha caído. Y exportaciones 1 viene a ser cuando la demanda se mantiene en su nivel inicial, ¿no es cierto? Y el precio internacional está por encima del nivel de equilibrio, que es un producto exportable. Solo vamos a ver el caso de bienes exportables, porque en el caso de bienes exportables va a ser lo mismo, solo que el precio va a ser por debajo. ¿Okay? Entonces, ese caso va a quedar, va a ser lo mismo, pero el precio va a caer por debajo. Entonces, aquí el índice de precios no va a pasar nada. No va a pasar nada. Entonces, va a caer en el sector transable, pero en el sector no transable, y se va a mantener igual en el sector transable, que corresponde a la alternativa A. Cae el no transable y no varía el nivel de exportable. ¿Ok? Aquí no dice, ¿no? Disminuye el no transable y aumenta el exportable. No, en el exportable se mantiene igual, no va a variar porque su precio está determinado en el mercado internacional. ¿Correcto? C, sube no transales, no, baja. Aumenta no transales, baja. Aumenta los soportables, no, porque en los soportables el precio se mantiene en el mismo nivel. ¿Okay? Entonces va a caer en no transales y se mantiene en transales. ¿Estamos? Ahora, aquí hay que hacer una aclaración. ¿Por qué? Porque el cálculo del índice de precios siempre es necesario las cantidades transadas. Estamos haciendo caso omiso a ello. ¿Ok? Entonces aquí la alternativa sería la A, ¿no? Entonces vamos a al siguiente ejercicio. Ahora, aquí en el ejercicio siguiente, también es interesante porque, bueno, es interesante a nivel universitario, ¿no? Porque a nivel universitario no sé hasta qué punto hayan llegado a esto. Aquí lo que se te presenta es un caso de enfermedad holandesa. El primer caso de enfermedad holandesa corresponde al caso que te presenta el ejercicio, ¿no? Te dice, un tema interesante para analizar el vinculado en el mercado cambiario es el llamado enfermedad holandesa. Tal situación aconteció a finales de la década de los 60 y a principios de la década de los 70 como consecuencia del descubrimiento de yacimientos de gas natural en Holanda. Al iniciarse la explotación de dichos recursos, las exportaciones aumentaron en gran medida, originando el mayor ingreso de divisas, generando impactos en los niveles de tipo de cambio. Ok. La enfermedad holandesa se va a referir a los efectos negativos en general que produce una apreciación cambiaria. Ahora, una apreciación cambiaria es más o menos, trata de lo siguiente, más o menos. Ahora mismo, ahora mismo el dólar está a 3.80. 3.80 por un dólar. 3.80 soles por un dólar. La apreciación corresponde a una rebaja de ese número. Por ejemplo, que el dólar de 3.8 pase a 3.5. 3.5 soles por dólar. Este caso corresponde a una apreciación. Lo contrario se llama depreciación. Y en vez de 3.8 pasa a 4 soles, ese aumento se le llama depreciación. ¿Ok? Entonces, la enfermedad holandesa corresponde a los efectos negativos de la apreciación de la moneda. Ahora, ¿por qué ocurre una apreciación de la moneda? Principalmente ocurre por una entrada masiva de capital, por una entrada de capitales. En este caso, como se inician las exportaciones de gas natural, de materia prima en general, ¿no es cierto? ¿Qué recibes a cambio de esas exportaciones, de esa salida masiva de exportaciones? Dinero, divisas. Van a entrar divisas, ¿no es cierto?, al mercado de ese país, lo que va a generar que el tipo de cambio disminuya. ¿Correcto? Se aprecia el tipo de cambio, se genera una gran entrada de divisas, producto de las exportaciones,
se aprecia el tipo de cambio, ¿ok? Se aprecia el tipo de cambio, este numerito, de 3.8 a 3.5, este es el ejemplo, ¿no? Lo que conlleva una apreciación nominal y real de la moneda. Ojo, pero hay una relación entre el tipo de cambio y bienes exportables. Cuando el tipo de cambio se aprecia, el bien exportable se hace menos competitivo, se hace más caro. Pero a su vez, ¿okay?, abarata las importaciones porque ahora importar se hace más barato. El efecto combinado entre estas dos va a afectar negativamente la balanza de cuenta corriente o la balanza comercial. ¿Okay? Esta reducción, este empeoramiento de la balanza comercial va a reducir el ritmo de crecimiento de la economía, lo que se denomina maldición de los recursos naturales. ¿Correcto? Entonces la alternativa correcta para este ejercicio es la alternativa D. La moneda holandesa se ve en la alternativa D. Una consecuencia de lo acontecido fue una apreciación de la moneda holandesa, es verdadero. La moneda holandesa o la moneda de cualquier situación, de cualquier país en la misma situación, se apreciaría. Dice, las exportaciones de sectores no asociados al gas sufren un impacto negativo, correcto. Porque como les estoy diciendo, la apreciación de la moneda encarece las demás exportaciones. De todos los exportables, va a generar un impacto negativo sobre todos los exportables. Y además sobre los importables va a hacer que se abarate. Por lo tanto, el efecto combinado va a afectar negativamente la balanza de cuenta corriente. ¿Estamos? Ahora, este efecto combinado lo que va a hacer es desincentivar el crecimiento. Porque ustedes saben que tanto las exportaciones como importaciones se computan dentro del PBI, ¿no? Y si saldo de comercio exterior es menor, el PBI va a ser menor. ¿Okay? Ya, ese efecto se le llama maldición de los recursos naturales. Por lo tanto, aquí, ¿no es cierto?, en las alternativas que te muestra, solo 3 es falsa. Las demás son verdaderas. Es decir, se aprecia la moneda, los sectores no asociados al gas sufren de impacto negativo, es verdadero. La moneda holandesa se depreció, no, se aprecia. No se deprecia, sino que se aprecia. Puede considerarse que una maldición de los recursos naturales, es correcto, porque cuando se identifica el crecimiento, ¿no es cierto?, cuando este efecto negativo del tipo de cambio se traslada al PBI, se denomina maldición de los recursos naturales, ¿no? Entonces la alternativa es la D, ¿no? Verdadera, falsa, verdadera. La única falsa en estas alternativas es la alternativa 3. ¿Okay? Espero que se haya dejado de ver. Y pasamos a la siguiente pregunta. Esa es otra de las preguntas que me sorprende del simulacro. Y es una de las preguntas, y es uno de los ejercicios clásicos por los cuales a mí no me atrae mucho resolver en vivo esas preguntas, porque son preguntas que no son difíciles, pero que para responder efectivamente el ejercicio tienes que pensar un poquito más, ¿no? Tienes que pensar un poquito más. Por ejemplo, yo he visto al menos en esta y en esta otra, ¿no es cierto?, yo he visto soluciones en vivo, entre comillas, en las que no ofrecen un buen argumento para llegar a la solución. ¿Ok? Te dice, ¿no? Según la teoría neoclásica, el crecimiento económico es mayor en la medida en que sea mayor el nivel de ahorro que te permite financiar el proceso de acumulación de capital físico, ¿no? Por ello, en el marco en que existe heterogeneidad en el nivel de ingresos personales disponibles,
con la finalidad de elevar al máximo la tasa de crecimiento, la tasa de impuestos al ingreso personal debe preferente, dice, la tasa de impuestos al ingreso personal debe preferentemente, ¿ok? Ahora veamos, te dice, ¿no? Al inicio, ¿qué te dice? ¿No? El crecimiento es mayor en la medida en que sea mayor un mayor nivel de ahorro. Ojo, en esta parte del enunciado no te meten los impuestos, te lo va a meter al último. Dice, con la finalidad de elevar al máximo el crecimiento económico, la tasa de impuestos al ingreso personal debe preferentemente, es decir, debemos incluir los impuestos en el ahorro, ¿ok? ¿Para qué? Analizando solo la tasa de ahorro, podamos llegar a una conclusión. ¿Ok? Ahora, para llegar a esto, esta cosita que vemos acá, este S viene a ser la tasa de ahorro. Este S viene a ser la tasa de ahorro aquí te propone dos tipos de agente. Un agente, en las respuestas, en las alternativas, ves un agente de mayor ingreso y un agente de menor ingreso. ¿Ok? Este S, perdón, es la tasa de ahorro del agente I, que puede ser de mayor ingreso o de menor ingreso. Y esta es la tasa de ahorro de ese agente I después de impuesto, porque aquí ya le estoy descontando el impuesto. ¿Ok? Ya le estoy descontando el impuesto. ¿Ok? Entonces, como para ambos agentes, la tasa de ahorro después de impuestos es la misma, pero no es la misma, sino que tiene la misma fórmula, por llamarlo de alguna forma, entonces el impuesto va a impactar de la misma manera en ambos agentes. Entonces, para tener una mayor tasa de ahorro, es necesario en esta definición rebajar el tipo de impuestos, pero rebajárselo a los dos. ¿Ok? Pero rebajárselo a los dos. ¿Por qué? Porque la tasa de ahorro después de impuestos depende, o hay una relación inversa entre esa tasa de ahorros y el impuesto en sí mismo. Entonces, como hay una relación inversa entre esta tasa de ahorros después de impuestos y el impuesto mismo, entonces cualquier rebaja de este último incrementa la proporción del ahorro. Entonces, respecto de ello, hay dos alternativas posibles, la B y la C. Porque ambas te dicen que la debes rebajar al sector de mayor ingreso y la debes bajar también al sector de menor ingreso. Y como esta relación es independiente, ¿no es cierto?, del tipo de agente, en los dos entonces debes bajar el impuesto. Entonces, no hay alternativa que te permita discernir entre mayor ingreso y menor ingreso. Por lo tanto, la B y la C vienen a ser respuestas válidas. ¿Ok? No te dice en qué agente específicamente hay que rebajarlo y cuánto, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí la solución para aumentar el nivel de crecimiento es bajar el impuesto para incrementar la proporción del ahorro la proporción del ingreso que se destina al ahorro. ¿Ok? Pero esto pasa en los dos agentes, el de mayor y el de menor ingreso. Entonces, como no te dice cuál de ellos, entonces no te dice específicamente cuál de ellos, ¿no es cierto? Y hay alternativas que se van para los dos agentes. Entonces, ¿cuál marcas? No te sabría decir, ¿no? Entonces, aquí hay dos alternativas correctas, la B y la C. ¿Ok? Lo que pongo aquí es una justificación, más o menos es la siguiente, ¿no? La función de consumo, una función de consumo keynesiana, en la que C1 es la proporción del ingreso que se destina al consumo. Y sub D es el ingreso disponible, porque es el ingreso disponible del que te habla el ejercicio. Acá, ¿no? Según la teoría neoclásica, el crecimiento económico es mayor en la medida en que sea mayor el nivel de ahorro que te permite financiar el nivel de capital físico, ¿no?
en el marco que existe heterogeneidad del nivel de ingresos personales disponibles. Este es el ingreso disponible, que es el ingreso que te queda después de pagar impuestos. ¿Correcto? Entonces el consumo después de pagar impuestos es este. Siendo C por 1 menos T la proporción del ingreso que se dedica al consumo con impuestos, o sea, después de impuestos, ¿no? Entonces el ahorro se va a definir como el ingreso disponible menos el consumo. Y esto te queda 1 menos C1 por 1 menos T. Y este 1 menos C1 es S1. ¿Correcto? Entonces nos queda la expresión con la que estamos trabajando. Es esta, ¿no? Que es el ahorro, la proporción de ahorro, ¿no es cierto? Después de impuestos, que está en función del ahorro antes de impuestos por el impuesto mismo, ¿no? Por la rebaja de impuestos, por la aplicación del impuesto. ¿Ok? Entonces, podemos ver que esta proporción del ahorro depende negativamente del impuesto. Entonces, reduciendo el impuesto, esta tasa de ahorro se incrementa. ¿Correcto? Entonces, para que si eso sucede, tanto la B como la C, ¿cierto?, satisfacen el problema. Entonces, ¿cuál marcar? Ya va a depender de cómo haya sido considerado en la tasa de respuesta, en el grupo de respuestas. ¿Ok? La cosa es que entre la B y la C está la respuesta correcta. Y eso es lo que nos empuja el análisis hecho anteriormente. ¿Ok? Entonces pasemos a la anterior, al nuevo ejercicio. El ejercicio es simplemente una definición de empleo informal, perdón. Te dice, ¿no? Considerando lo anterior mencionado, teniendo en cuenta la definición de empleo informal, indica el valor de verdad de las siglas enunciados. No cumple con el pago de impuestos, carece de prestaciones relacionadas con su empleo, no cuenta con cobertura de protección social, su remuneración le permite cubrir necesidades terciarias, ¿no? ¿Cómo define empleo informal cómo define el empleo informal la OIT, la Organización Internacional del Trabajo? Te dice, ¿no? Incluye todo trabajo remunerado que no está registrado, regulado o protegido por los marcos legales normativos, así como también el trabajo no remunerado llevado a cabo en una empresa generadora de ingresos. Los trabajadores informales no cuentan con contratos de empleo seguros, prestaciones laborales, protección social o representación de trabajadores. El enunciado 1 te dice, no cumple con el pago de impuestos directos. De eso no trata la definición de empleo. Es decir, en esta definición que ustedes ven de la OIT, en ningún momento te dice que para que sea formal debes pagar impuestos. No, a eso no se refiere. ¿Okay? O seas informales, perdón, seas formal o informal, no lo condiciona al pago de impuestos. Ese es otro tema. En cambio, sí carece de prestaciones relacionadas con el empleo y no cuenta con cobertura de protección social. Si la remuneración alcanza para cubrir tus necesidades, eso no cubre la definición del empleo informal de la OIT. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso. Es decir, solo la 2 y la 3 son las alternativas verdaderas. Las demás son falsas. ¿Ok? Entonces vayamos al último ejercicio. ¿Qué dice, no? Al abordar el tema del emprendimiento de la ciencia económica, uno de los enfoques obligatorios que debe conocerse es el propuesto por Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter es uno de los grandes del pensamiento económico. Algunos lo relacionan con la escuela austríaca, pero en realidad Schumpeter no se sentía tal, ¿no? Además, porque los propios pensadores austríacos de la escuela austríaca despreciaban a Schumpeter porque Schumpeter era cercano a Marx. ¿No? Era cercano a Marx. Cercano a intelectual, ¿no? Entonces, bueno,
Es por esa razón que a Schumpeter, a él no le gustaba que lo relacionen con los austriacos, y a los austriacos no les gustaba que relacionara a Schumpeter con ellos, porque Schumpeter era cercano intelectualmente a Marx. ¿Ok? Dice, ¿no? Su teoría plantea que solo se puede llamar empresario a aquel que es un emprendedor, es decir, alguien que únicamente genera nuevos productos, ¿no? Y lo que te dice es, te van a dar ciertos oficios y ver cuál calza con la definición de Schumpeter. Ahora, Schumpeter indica, bueno, aquí hay un tema de destrucción creativa, lo que Schumpeter llama destrucción creativa, que es el proceso de innovación que es propio del sistema capitalista. O para explicar la innovación, la mejora de productos y la innovación dentro del sistema de desarrollo capitalista. Bueno, lo que Schumpeter dice es que solo puede ser llamado emprendedor a aquel empresario que innova en algún proceso para hacer un producto o innova en el producto en sí mismo. ¿Correcto? O innova en el producto en sí mismo. Si revisamos las alternativas, dice, el comerciante de libros usados en un ratito, el comerciante de libros usados en el centro de Lima metropolitana. Ahí no hay innovación. Por lo tanto, no puede ser llamado emprendedor. ¿Cierto? El egresado de una carrera universitaria que trabaja como coach. También. Ahí no hay innovación. Por lo tanto, no puede ser llamado emprendedor. Dice, el inventor de la bombilla de luz iWalk, aquella que dura toda la vida. Esa sí podría ser considerada una innovación. Alternativa D, el cómico que trabaja en un circo en la zona norte de Lima metropolitana. Ahí no hay innovación. El arquitecto que dedica su tiempo libre y su tiempo a cultivar bonsáis. Tampoco hay innovación. Entonces, el único que puede ser llamado emprendedor o empresario, pero ahí hay una aclaración, aquí es una aclaración. Para Schumpeter, el empresario es emprendedor cuando innova. ¿Ok? Y hoy llaman a emprendedor a cualquier empresario. No es así. ¿Ok? Solo es emprendedor aquel que hace una innovación al hacer su producto. Solo a él puede ser llamado emprendedor, ¿no? Hoy la palabra se ha masificado hacia un uso incorrecto del mismo, ¿no? ¿Ok? Entonces, la única que calza con la definición es la alternativa C, ¿no? El inventor de la bombilla luz iWalk, aquella que dura toda la vida. ¿Ok, señores? Ojalá me haya hecho entender. Como les comentaba, a veces no me atrae mucho hacer los solucionarios, porque la mayoría de las preguntas que vienen en el examen de admisión se basan en definiciones, y definiciones tampoco es hacer un curso de economía, ¿no? Además, otro malestar de la economía preuniversitaria es que te mezclan temas que no tienen que ver precisamente con economía, ¿no? Es como es como el curso de razonamiento matemático, ¿no? Todo lo que no calza en álgebra, aritmética, geometría y trigonometría lo amontonan en, en, en razonamiento matemático, ¿no? Lo mismo pasa en el prospecto de economía de San Marcos. Le han puesto tantos temas, ¿no es cierto? Que los temas que no calzaban en los otros cursos lo han puesto ahí. Y así tampoco es, ¿no? Bueno, espero me haya dejado entender. Cualquier consulta, ahí voy a poner mi correo en la descripción. Ok, entonces muchas gracias, espero les haya gustado.